Hola, mi nombre es Joana Lisbeth y voy a grabar el siguiente video de farmacología. Voy a empezar hablando sobre los inhibidores de la bomba de protones gástrica. Estos son medicamentos que reducen la cantidad de ácido gástrico que es producido por las células de revestimiento que hay en el estómago. Es importante decir que el estómago produce de 2 a 3 litros diarios de jugo gástrico que tienen un pH entre 1 y 2, es decir que pues es demasiado ácido. Algo que puede ocurrir cuando hay mucha producción de ácido es las úlceras pépticas, que se producen cuando el ácido gástrico daña el revestimiento del estómago. Y entre las causas más comunes puede ser que haya en el estómago la bacteria pylori o los analgésicos antiinflamatorios como la aspirina, es decir que cuando se consume en gran cantidad. Y para tratar esto, se puede, si está la bacteria pylori, se puede tratar con antibióticos o se tienen que reducir los niveles de jugo gástrico en el estómago. Hay distintos medicamentos como es el sucralfato que se utiliza para prevenir las úlceras pépticas. Es decir que, se refiere más bien a que aparezcan de nuevo y son protectores que se adhieren al tejido del estómago para protegerlo contra el ácido del estómago. También está la ranitidina que inhibe la producción de ácido gástrico. Y es 5 veces más potente que el medicamento anterior. El omeprazol también es un medicamento contra esto y permite que la mucosa gástrica cicatrice y así poder prevenir más úlceras, y se administra de 1 a 2 veces al día. También está el misoprostol, que es utilizado para la prevención y la reparación de la mucosa gástrica, es decir, para que no ocurran otra vez las úlceras. Ahora voy a hablar sobre los esteroides. La corteza suprarrenal tiene 3 zonas y cada una de ellas sintetiza una hormona que esteroidea a partir del colesterol. Estas 3 zonas es la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticulada. En la primera zona, la zona externa o glomerulosa, produce mineralocorticoides que regulan los minerales. La segunda zona, la media o la zona fasciculada, produce los glucocorticoides, y la zona reticulada o la interna produce andrógenos. El cortisol es el principal glucocorticoide y su producción es diurna y tiene un pico en la mañana. Entre las funciones que tiene el cortisol son las siguientes: promueve el metabolismo de la glucosa, glucogénesis y la lipólisis. Aumenta la resistencia al estrés. Disminuye los eosinófilos, basófilos, monocitos y aumenta los eritrocitos y las plaquetas. Tiene una acción antiinflamatoria y una de sus funciones importantes es que a concentraciones elevadas de glucocorticoides provoca la retroalimentación negativa sobre la hormona adrenocorticotrópica, que así inhibe la producción de glucocorticoides y tiroxina, que se altera la filtración glomerular. Para entender mejor esto, voy a explicar un poco sobre el eje. Este es el eje hipotálico hipoficiario suprarrenal, es decir que está el hipotálamo y produce la hormona liberadora de adrenocorticotropa, y se va a la hipófisis anterior, que produce la hormona adrenocorticotrópica, y es esta, y se va a la corteza suprarrenal, que esta produce glucocorticoides y produce lo que es la retracción negativa. Es decir que como ya hay mucho glucocorticoides, le manda la señal al hipotálamo para que ya no produzca más. Esto es importante porque si no hay una buena producción de este cortisol, puede producir lo que es el síndrome de Cushing. Este es una enfermedad y se produce cuando el cuerpo genera por sí solo mucho cortisol
o se administran muchos medicamentos que contengan corticosteroides. Los signos distintivos sobre este síndrome es que la persona que lo padezca tiene una joroba de grasa entre los hombros, tiene la cara redondeada, tiene piernas muy delgadas, tiene estrías y tiene estrías de color rosa. Este síndrome también puede derivar presión arterial alta, diabetes tipo 2. Por ejemplo, cuando se administra un medicamento que da la producción de 100 de cortisol y al quitarlo reduce esa producción y ya es una producción de 20, como es muy brusca la diferencia de producción de cortisol, esto puede producir el síndrome de Cushing. La prednisona es un fármaco corticosteroide, puede ser administrado por vía oral o también se puede administrar por vía intramuscular. Este medicamento es usado para una gran cantidad de afecciones como asma, fiebre, gripa y tos. Y es importante porque tiene un efecto de glucocorticoide. Este tema es importante porque en odontología los glucocorticoides inhiben la cicatrización, la coagulación e inhiben la formación de hueso. Es decir, que inhiben los osteoclastos, los osteoblastos y los macrófagos. También inhibe la inflamación. Esto es muy importante porque en ocasiones cuando se llega a hacer una extracción dental, suelen recetar glucocorticoides creyendo que como tiene estos efectos de inhibición de la inflamación, pues va a ser favorable para el paciente. Lo malo que tienen estos medicamentos es que tarda mucho en hacer efecto, y lo que muchos no toman en cuenta es que además de inhibir la inflamación, inhibe la formación de hueso. Es decir, que no va a haber una coagulación correcta en el paciente donde se hizo la extracción. Es decir, que lo más recomendable o lo que es recomendable es no mandar este tipo de medicamentos a pacientes que se les haga una extracción. Sí se pueden utilizar, pero para pacientes que tengan un trauma, porque inhibe la fibrosis, es decir, que si tienen un golpe en la articulación temporomandibular sí se podría mandar porque no hay como una exposición de hueso, una destrucción, y sí podría ayudar al trauma de ese paciente. Como ya mencioné, tarda mucho en hacer efecto, tarda aproximadamente unas 8 horas. Y es importante que si se llegan a administrar estos medicamentos, no debe de rebasar el tratamiento 7 días. Y conforme vayan pasando los días, tiene que ir bajándose el porcentaje de dosis del paciente, es decir, un cada 25 cada día. Y se pueden administrar diariamente o cada tercer día, es decir, un día sí, un día no. Y así para no crear un problema grave en el organismo. Es importante saber que estos medicamentos no se deben administrar en diabéticos, en etapas de crecimiento y tampoco en hipertensos. Hay esteroides en cremas, que es la betametasona, que es antiinflamatoria y pues sirve, como es de uso tópico, sirve para procesos inflamatorios de la piel. Tiene un efecto local y sí se puede utilizar en niños mayores de 1 año. Cambiando un poquito, el mineralocorticoide es un grupo de esteroides que es secretado por la corteza suprarrenal. Su función consiste en la regulación del metabolismo de los electrolitos. El más importante de estos es la aldosterona, que su efecto se da en el túbulo contornado distal, que estimula la reabsorción de sodio y potasio. Los glucocorticoides son hormonas catabólicas que estimulan la glucogénesis en hígado y riñón, es decir, que elevan la glucemia. Ahora voy a hablar sobre los antihistamínicos. Los antihistamínicos son una sustancia que bloquea la histamina, que esta sustancia se produce cuando el organismo se presenta
con una reacción alérgica. Se sintetiza a través de la histidina, que se almacena en mastocitos, sistema nervioso central y el estómago. Hay 4 receptores de histamina, que es H1, H2, H3 y H4. La H1 está en músculos, la H2 está en el sistema gástrico, el H3 estómago, intestinos, páncreas, sistema nervioso central, y H4 está en la médula ósea e intestinos. Para entender mejor esto, voy a enseñar un pequeño esquema y explicarlo. Este es el esquema. Como ya había dicho, se almacenan en mastocitos y estos son los gránulos preformados de histamina. Aquí está el receptor. Cuando entra el calcio se libera la histamina y va a los receptores H1, por ejemplo, que este era en el sistema gástrico, y este es el receptor que inhibe la loratadina. Aquí como está el anticuerpo de la alergia y este se une al antígeno. Hay 2 generaciones de antihistamínicos. Están los antihistamínicos de primera generación o clásicos y los antihistamínicos de segunda generación o que no son sedantes. Los antihistamínicos de primera generación o clásicos son fármacos que penetran bien el sistema nervioso central y no son selectivos, es decir, que no tienen como una acción específica. Causan somnolencia, aumento del apetito, sedación, sequedad de boca, entre otros síntomas. Entre sus funciones está que inhibe el mareo y náuseas, seca las mucosas de la nariz para así aliviar el goteo nasal, y como se metaboliza muy rápido en el hígado, sería necesario tomarlo de 3 a 4 veces al día para tener un efecto prolongado durante el día. Y entre los antihistamínicos más usados de esta generación son la difenhidramina y clorifenidramina. Los antihistamínicos de segunda generación no sedantes actúan más selectivamente sobre los receptores H1 y penetran de menor medida al sistema nervioso central, por lo que se consideran más seguros, ya que no habría un gran rendimiento escolar y laboral, ya que no producirían los mismos efectos que los antihistamínicos de la primera generación. Y estos presentan menos interacciones con los otros antihistamínicos, y su gran diferencia es que se pueden utilizar de una dosis diaria. Y entre los antihistamínicos de segunda generación más utilizados está la loratadina. Ahora voy a hablar sobre la glucemia. La glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en sangre, en suero o en plasma sanguíneo. Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa serían entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Esto es importante conocerlo, ya que gracias a este análisis o este estudio podríamos determinar si una persona es diabética o no. Y entre los tipos de diabetes hay 2, está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, es decir, que no hay insulina. La insulina es un factor importante para esto de la diabetes, ya que se une a sus receptores y deja pasar la glucosa a la célula. En este caso, en la diabetes tipo 1, no hay insulina en el organismo, es decir, que al no dejar pasar la glucosa a las células, pues las células mandan la señal al organismo de que pues todavía tienen hambre, por lo que el ser humano, el paciente, va a comer más y pues va a aumentar la cantidad de glucosa en el organismo. En este caso, en este tipo de diabetes, el tratamiento sería inyectar insulina para poder para que la glucosa pueda entrar a la célula y así disminuir la cantidad de glucosa en el organismo. Y la diabetes tipo 2, en esta sí hay insulina, pero los receptores son insuficientes, es decir, que son muy pocos para poder absorber toda esa cantidad de glucosa. Este tipo de diabetes es la más usual
y se trata con hipoglucemiantes para que haya más receptores y así poder reducir la cantidad de glucosa. Y ahora voy a explicar unos pequeños esquemas sobre este tema. Primero aquí está la curva de tolerancia a glucosa. Es decir que este es un día en el que un paciente come pues algo y es importante conocer esto porque al comer no se debe a rebasar los 200 miligramos por decilitro y lo normal sería es que baje este índice. La curva de tolerancia cambia, es decir que cada alimento tiene un índice glucémico diferente y para que no ocurra a rebasar estos 200 miligramos por decilitro es importante hacer ejercicio durante 30 minutos 3 veces a la semana y hacer comidas 3 a 5 al día. El otro esquema, que es explica que está la acorbasa que inhibe alfa-glucosidasa, es decir, que produce la glucemia, que va al páncreas, que libera la insulina y que la insulina abre los receptores para que la glucosa entre a la célula. Y aquí se vemos igual que entra el sodio a la célula. En el otro esquema explica la glucosilación avanzada, es decir, que la glucosilación de proteínas también se da en las plaquetas. Es decir que la glucosa se pega a las proteínas por lo que cambian de forma y también a los macrófagos por lo que no pueden reconocer patógenos, por lo que hace más propensa a las infecciones. Es decir, aquí está la plaqueta que tiene receptores de adhesinas que se activan por interleucinas que permiten que se forme el coágulo, pero cuando se glucosilan las adhesinas no forman un coágulo correcto, lo que forman un coágulo que se llama falso, que no se pueden unir, pegar entre sí las plaquetas y pues se puede desalojar, en este caso pues del alveolo y causar una alveolitis. Aquí está el macrófago, el que tiene sus receptores, pero cuando hay glucemia se unen a esos receptores por lo que no pueden reconocer a los antígenos y lo que provoca a que sea más propenso a infecciones. Y el último es que está un vaso sano, pero cuando está la glucosilación se pegan las proteínas, por lo que cambia el vaso, se hace más rígido, aumenta la presión, hay menos irrigación sanguínea y lo que puede provocar es una necrosis o una cicatrización lenta. Como ya vimos, es muy importante esto de la diabetes porque puede ocurrir la glucosilación y así provocar muchos problemas en el paciente. Para tratar esto están los hipoglucemiantes, que son medicamentos que, como su nombre dice, ayudan a bajar la glucemia. Entre los hipoglucemiantes está la metformina, que inhibe la producción de glucosa en sangre, promueve a los receptores y es muy segura. Después está la glibenclamida, que le dice al páncreas que produzca más insulina para que pues haya una mayor absorción de la glucosa. Y estos dos medicamentos actúan en conjunto para tener un mejor resultado. Y después está la linagliptina, que inhibe peptidasa 4, por lo que el páncreas liberará por más tiempo las incretinas, que estas son liberadas después de que comemos para que haya una mayor producción de insulina y disminuyen también los niveles de glucagón. Y ahora voy a hablar sobre las insulinas. Para entender mejor esto voy a explicarlo en una pequeña gráfica. En las insulinas hay tres grupos, que son las de acción rápida, que duran menos tiempo pero tienen un pico alto, que sería esta. Se absorben rápidamente y corrigen los niveles altos de glucosa, es decir, cuando tiene un episodio de hipoglucemia. Entre estas insulinas está la lispro y la glulicina, que tienen una acción de 5 a 15 minutos, un pico de 1 a 2 horas y tiene una duración aproximadamente de 4 a 6 horas. Luego están las insulinas de acción intermedia, que tardan en hacer efecto, que sería la segunda curva, duran más
en este caso sería la insulina normal humana. Tiene una acción de 1 a 2 horas, tiene un pico de 4 a 6 horas y dura aproximadamente unas 12 horas. Luego está la de acción prolongada, es decir, que no hay pico, que sería esta de aquí. Y tiene un efecto de 2 horas, tiene no tiene un pico, más bien sería una meseta, y dura aproximadamente 24 horas. Estas insulinas sería la de Termir o la Glangina, y este es importante para poder controlar los niveles de azúcar en la noche. Ahora voy a hablar sobre la hipertensión. Esta es una afección que se da de la presión de la sangre que produce sobre las paredes de la arteria, que es demasiado alta, es decir, que cuando está las paredes de la arteria es demasiada la presión que recibe de la sangre. Generalmente la hipertensión se define cuando los valores están por encima de 140 sobre 90, y se considera grave cuando está por encima de 180 sobre 120. Y esa es la clasificación de la hipertensión. En el estadio 1, la sistólica se encuentra entre valores de 140 a 159. En la diastólica de 90 a 99. En el estadio 2 está de 160 a 179 sobre 100 sobre 109. El estadio 3 que es mayor a 180 sobre 209 y de 110 sobre 119, y el estadio 4 que es mayor a 210 y mayor a 120, y lo normal sería 120 o 129 sobre 80 a 89. La hipertensión afecta a más o menos al 35% de la población, y los riesgos de tener hipertensión van aumentando con la edad. Los fármacos más usados para tratar la hipertensión son los inhibidores de ECA, que es el captopril, los antagonistas del receptor AT, los betabloqueadores proprandol, metaprotol, los bloqueadores de canales de calcio, que es el nifedipino, y los diuréticos. Los betabloqueadores. La adrenalina tiene una acción específica sobre cada órgano o tejido. Por ejemplo, en el corazón aumenta la fuerza de contracción y el gasto cardíaco. Lo que hacen estos medicamentos, por ejemplo, el metoprolol, propranolol, que es decir, que bloquean la acción de la adrenalina. Los bloqueadores de calcio, que es el nifedipino, que regula el calcio regula muchas actividades y disminuyen la conducción auriculoventricular, que disminuyen las arritmias y la fuerza de contracción. Por último voy a explicar sobre los anticonceptivos. Aquí está el hipotálamo, que libera en hormona liberadora pulsos de gonotropina, que va a la apófisis anterior, que libera la hormona luteinizante que estimula la ovulación y se da un pico a la mitad del ciclo menstrual. Genera células de la teca alrededor del ovocito que producen andrógenos, estrógenos y que van a inhibir la producción de esta hormona en el hipotálamo. También produce la hormona fólico-estimulante, que estimula la maduración del ovocito, que genera células granulosas alrededor del ovocito, y la progesterona. Aquí está una pequeña gráfica sobre el ciclo menstrual. Cuando llega el día 14, que es decir, es esta hormona que, como ya mencioné, se produce su pico a la mitad del ciclo, y la progesterona hace que el endometrio crezca. Aquí hay un pequeño esquema que dice que explica la maduración del ovocito, que está el ovocito primario, luego un ovocito secundario, aquí está el folículo de maduración, cuando hay una ovulación, pues el ovocito sale. Estos son los restos del cuerpo lúteo, y esta es la degradación lútea.